Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a abordar un tema que no necesariamente ha sido publicado en los medios de comunicación social, por lo menos de Latinoamérica, y es la realidad que se vive en la selva del Darién, en esa frontera que comparte Colombia y Panamá. Muchos centran su atención en lo que sería la frontera sur, aquella que une a Estados Unidos con México, y la crisis de migrantes que se desarrolla en ese lugar. Pero en el camino para llegar a ese punto, esta frontera en la selva del Darién podría considerarse una de las más mortíferas actualmente, y por allí están transitando cada vez más venezolanos. Es por ello que hemos invitado en el día de hoy a Betilde Muñoz Pogosian, quien es la directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby, por la invitación. A mí esta denuncia me parece gravísima. Quería que nos pusieras en contexto qué está ocurriendo en la selva del Darién. Mira, como tú muy bien has planteado, la selva del Darién, o también conocida como el Tapón de Darién, es una zona en la frontera entre Colombia y Panamá muy densa. Es una jungla muy densa que históricamente ha sido paso de personas haitianas, cubanas y personas inmigrantes extracontinentales de países de Asia y África, que en su trayecto con destino final a Estados Unidos llegan a países de Sudamérica y hacen su trayecto a pie pasando por, bueno, nuestros países y por supuesto enfrentando esa dura y densa jungla del Darién, donde lamentablemente enfrentan muchísimos peligros, ¿no? Desde los temas de la naturaleza, alzada de ríos y lo inhóspito que puede ser esa jungla, hasta el hecho de que está controlada por digamos, crimen organizado, hay ciertos riesgos de ser asaltados, etc. El tema es que históricamente ha sido paso, pero no ha llamado la atención y no necesariamente ha estado cubierta por medios de comunicación, aunque sí el Estado panameño ha enfrentado muchos retos en la atención y protección de migrantes en esa zona. Pero lo que ha ocurrido en este año, en 2021, es que ha aumentado casi a 90.000 personas las que han pasado en lo que va del año. Y en el caso de migrantes y refugiados venezolanos, mientras que en 2017 pasaron unas 60 personas en todo el año, en solo lo que va de 2021 el aumento ha sido del 2000%, ¿no? Miles, cientos de venezolanos ya han pasado por el Tapón de Darién, trayendo condiciones precarias de trayecto migratorio y enfrentando una jungla inhóspita que lamentablemente en muchos casos les puede costar la vida. Doctora, quería que usted nos describiera un poco más la realidad que tienen que enfrentar los venezolanos y los latinos en general que atraviesan este punto. Se habla de madres que dan a luz y luego fallecen en el camino. Quería que nos comentara qué situaciones puntuales han estado ustedes observando a través de la Organización de Estados Americanos. Desde la OEA, obviamente, monitoreamos todos los sistemas migratorios que están ocurriendo en nuestro hemisferio y estamos a disposición de los Estados miembros, ¿no? De los gobiernos, para diseñar políticas públicas que permitan dar protección a esta población y permitan, digamos, gerenciar los flujos de personas migrantes. Y definitivamente Panamá, y hemos tenido coordinaciones con el gobierno, están haciendo todo lo que sus espacios fiscales les permiten para poder dar protección a las personas en el Tapón del Darién. Sin embargo, hay muchas cosas que lamentablemente son inherentes a la zona donde está ubicado, donde está este paso fronterizo, que genera peligros para las personas que deciden hacer el trayecto. Usualmente este trayecto se hace en grupos de personas que tienen un guía, usualmente los llamados traficantes de migrantes, ¿verdad? Porque están trasladando a estas personas que les dan algún tipo de retribución financiera a cambio de que guíe ese trayecto. Y en grupos de personas encontramos muchos hombres migrantes, pero cada vez más una feminización de esa población con muchas mujeres, incluso mujeres embarazadas que están haciendo el trayecto. En el camino hay, por ejemplo, situaciones de migrantes, mujeres, que si no van al mismo ritmo que el grupo, son dejadas atrás o son dejados atrás. Hay personas mayores, personas con discapacidad,
se han escuchado, hemos recibido reportes de mujeres que en el trayecto dan a luz y que lamentablemente no pueden continuar esa caminata con el resto de personas que los acompañan. Y por lo menos datos de UNICEF también para 2021 reportan un récord en el nombre de niños que nacen en el trayecto, niños que mueren en el trayecto y en general una mayor cantidad de niños migrantes que están haciendo esas rutas con sus padres o al cuidado de terceros. En la ruta también, como mencioné, es una jungla, tienen que cruzar ríos, ¿verdad? Que cuando se alzan por motivos de lluvia, a veces ha terminado en la muerte de estas personas migrantes. Y adicional a eso, enfrentan también presencia de grupos paramilitares y guerrilleros del lado colombiano, que bueno, históricamente han estado en esa zona, y que bueno, todavía tienen alguna presencia porque se ha combinado, digamos, esa actividad con el crimen organizado. Situaciones de tráfico de migrantes, como ya mencioné, pero también de trata de personas, que es con otra naturaleza y con otra intención, fines ilegales, ¿verdad? Entonces el escenario es un escenario de alto riesgo para las personas que deciden hacerlo y bueno, la reflexión, Gaby, que hemos hecho, incluso nosotras también es, ¿cuál será el nivel de desesperación de estas personas que a pesar de todos esos riesgos, de todas maneras se atreven a hacer esa ruta? Usted menciona al gobierno de Panamá. ¿Qué está haciendo Colombia y otros organismos internacionales para atender esta situación en particular? Si incluso se habla de que si hubiesen más carreteras y puentes fronterizos legales, esta situación podría disminuir. ¿Cuál podría ser la solución que se está planteando, tanto desde la OEA como de otras organizaciones? Yo creo que hay un reconocimiento de que es un punto de atención humanitaria muy importante que tenemos a nivel regional de parte, y afortunadamente han habido respuestas de parte de tanto los gobiernos de Colombia y Panamá, así como de otros organismos multilaterales, tales como la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, que son dos organismos gubernamentales que están en el terreno, ¿no? Que tienen oficiales en el terreno que pueden auxiliar a estas personas que están haciendo el trayecto. De parte del gobierno de Panamá, también ha habido una respuesta de atención humanitaria, proveyendo, incluso estableciendo una infraestructura física de atención de las personas que están pasando por ese trayecto y también desplazando servicios del Estado, ¿verdad? Para proveerles alimentación, para proveerles acceso a algún chequeo médico. Como te digo, incluso hay mujeres embarazadas que están pasando por ahí, niñez, que es necesario atender. Y el gobierno de Panamá, y tanto el de Panamá como el de Colombia, han desplazado atención del Estado para esa ruta. Sin embargo, aquí el argumento es siempre que este tema de la crisis de migrantes que estamos viendo realmente en todo el hemisferio, ¿no? La migración es una constante en nuestro hemisferio y tiene que ser atendida de forma colectiva. El Estado panameño, el Estado colombiano están haciendo lo que tienen que hacer desde un enfoque de derechos humanos para atenderlo, pero necesitan que las respuestas, la responsabilidad sea compartida, que los recursos que hay que disponer para dar atención a estas poblaciones también sean compartidos y no se recaiga o digamos unos países digan que porque están pasando por Estado panameño colombiano no les incumbe, porque tú también planteabas que muchas de estas personas migrantes terminan haciendo el traslado a través de Centroamérica, pasando por México y llegando a la frontera sur de Estados Unidos con México, porque últimamente es usualmente Estados Unidos su destino final. Entonces es un problema, o no lo digamos problema, pero es una situación humanitaria que merece la atención y la responsabilidad colectiva y compartida. Esta semana está la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Coméntanos un poco la prioridad que se está dando a este tema migratorio, a este tema social que prácticamente está afectando a toda la región, tanto a los que reciben como a los que ven partir a sus compatriotas. El tema migratorio es de una alta prioridad a nivel del diálogo político dentro de la OEA. Decirte que ahora en los próximos minutos debe estar comenzando la primera sesión plenaria de la Asamblea General. Sin embargo, ya el día de ayer, en el foro que se dio con el sector privado regional
en el diálogo que se dio con las organizaciones de la sociedad civil de todo el hemisferio y el diálogo que se dio esta mañana entre jefes de Estado, digamos, jefes de delegación es la palabra, el secretario general Almagro y el secretario general adjunto Méndez, ya se tocó el tema de migración y se empezaron a plantear cuáles son las prioridades de abordaje de este tema migratorio a nivel regional, migración y desplazamiento forzado, porque realmente son esas dos dimensiones que requieren atención. Y también en los trabajos que están comenzando ahora, en los próximos minutos, varios de los cancilleres han planteado o han anunciado que van a plantear el tema de la migración y cómo pensar en nuevas maneras innovadoras y ojalá más efectivas para abordar los retos en materia migratoria a nivel regional. Vale decir también, querida Gaby, que va a haber una resolución, ¿no? Un documento resolutivo de grandes consensos entre los cancilleres que específicamente va a estar atendiendo el tema de migración, incluyendo la dimensión de cómo mejorar el gerenciamiento de flujos migratorios por parte de los países, pero también cómo proteger los derechos de estas personas. Ahora, ¿nos podrías dar parte de esas soluciones, de esas ideas que se están planteando en este momento? Porque hay quienes aseguran que, bueno, que por ejemplo Estados Unidos tiene que poner más mano dura para controlar la crisis migratoria. Por otro lado, los países tienen que mejorar sus economías. Veíamos la gira que hacía el secretario de Estado Anthony Blinken a la región, justamente focalizándose en este punto. ¿Cuáles podrían ser las soluciones que quizás no son en un corto plazo, pero en el mediano y el largo plazo para que ese desplazamiento disminuya, porque se están perdiendo vidas en el camino, ¿no? Así es, lamentablemente le puede costar la vida a muchas personas. Mira, ahí las soluciones tienen que ir en dos dimensiones, ¿verdad? Porque digamos, cuando hablamos de migración no podemos hablar solamente desde el enfoque del país que recibe. Tenemos que hablar del país de origen, del país de tránsito y del país de destino de estas poblaciones migrantes. Y por supuesto, cuando hablamos de dimensiones, la central es poder atender, poder eliminar las causas estructurales que generan el movimiento de estas personas, ¿no? Y obviamente esas causas estructurales varían de país a país, ¿no? Tenemos situaciones como la venezolana y la crisis migratoria venezolana que ya va a alcanzar, probablemente cerremos el año con 6 millones de personas desplazadas. Ahí es muy evidente lo que tenemos que poder superar y reconstruir, ¿no? Después de tantos años de descalabramiento institucional, económico, etcétera, para empezar a ver menores números de personas venezolanas saliendo. Mientras eso no se resuelva, es muy probable que sigamos viendo estos flujos. En otras regiones de nuestro hemisferio, como Centroamérica, por ejemplo, el propio Haití, tenemos que trabajar también en las causas que hacen a estas personas irse de su país. Y obviamente aquí el enfoque definitivamente tiene que ser en lo económico, en generar empleabilidad, en generar oportunidades de movilidad social, en generar seguridad alimentaria, ¿no? Que terminan siendo las razones por las que personas de Centroamérica tienen la intención de irse a Estados Unidos. Y en el caso de Haití, por ejemplo, por poner algunos ejemplos a nivel regional, en el caso de Haití también poder atender las causas subyacentes de la migración. Y en la dimensión de, esto quizás desde la mirada de países de origen, en la mirada de países de tránsito y de destino, desde nuestra perspectiva, el entendimiento tiene que ser que estos flujos no van a parar. Entonces, las políticas de contención pueden resultar como digamos, ¿cuál es la palabra? Frenar un poco la intención de las personas de irse, pero eventualmente no funcionan. Lo vital es aprender a gestionar estos flujos con políticas que permitan darle protección a estas poblaciones, que permitan al país que está siendo de tránsito o es el país de destino, saber quiénes efectivamente están entrando al país, porque esto es algo positivo para el gerenciamiento de esos flujos de personas. Entonces, pensar innovadoramente en qué otro tipo de opciones de regularización, de inclusión de mediano y largo plazo a nivel social y productivo se le puede dar a estas poblaciones. Ese es el tipo de respuestas que aspiramos y sabemos que los Estados miembros están tratando de acercarse en las discusiones a nivel regional.
Usted que ha seguido el pulso de esa migración venezolana, coméntenos un poco cómo está la situación entre Venezuela y Colombia. Sabemos que, bueno, el tema de la frontera, hay una apertura, pero no es completa. Todo es muy incierto en este lugar. ¿Qué ha provocado esto? Esto no cambia la ida de los venezolanos. Ellos, independientemente de lo que pase en materia comercial o entre ambos países, siguen tomando esta vía. Coincido contigo, definitivamente con las fronteras formalmente abiertas o no, los flujos de personas venezolanas por vía de las ciudades fronterizas entre Venezuela y Colombia han continuado y van a continuar. Este cambio en una supuesta apertura formal de las fronteras de parte de los dos países responde a dinámicas, diría yo, que son internas, ¿verdad? Más que de si se van a frenar o no los flujos, si se van a controlar o no los flujos. Y te diría que pudiéramos seguir anticipando que estos flujos continúen. Quizás el único elemento, digamos, que puede cambiar a raíz de estas decisiones de los dos países de abrir fronteras es el facilitar quizás un poco más de lo que había sido hasta ahora la migración pendular, ¿no? Que sabemos que es un tipo de migración entre venezolanos, entre Venezuela y Colombia, referida a los venezolanos que para poder abastecerse de medicinas, de víveres, de productos que necesitan y que no encuentran en Venezuela, hacen el paso a Colombia, a ciudades como Cúcuta y otras, a hacer la compra de estos productos, digamos, para luego regresar a Venezuela. Eso había estado bastante frenado, aunque no es que estaba inexistente, ¿verdad? Había estado un poco frenado y ahora sabemos que se ha reactivado por esta apertura de fronteras. Finalmente quería abordar con usted un poco esos programas de inclusión social. Hay varias organizaciones. Hace poco pudimos conversar aquí en nuestro espacio Perspectivas con esta iniciativa del Atlantic Council. Sé que estás relacionada a esta iniciativa internacional de inclusión social, de que las mujeres puedan participar en diferentes ámbitos y en particular en el ámbito político. Coméntanos en general esas iniciativas para que las mujeres sigan empoderándose a pesar de vivir una realidad tan dura dentro de Venezuela. Sí, precisamente bajo el liderazgo de este tanque de pensamiento, como se dice, ¿no? El Think Tank Atlantic Council, hemos estado apoyando una iniciativa para fortalecer una red de apoyo a mujeres que han tenido representación en la Asamblea Nacional, mujeres embajadoras del presidente Guaidó, interino Guaidó en todo el mundo, mujeres de sociedad civil para generar cooperación y generar alianzas para producir y empujar, digamos, una mayor presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones y una, digamos, transversalización es la palabra, o de poder incorporar la perspectiva de género en los trabajos y en las negociaciones que se están dando. Y cuando digo una perspectiva de género, quiero decir evidenciar cómo la crisis afecta de forma diferenciada a las mujeres en Venezuela, evidenciar cuáles son las perspectivas, saberes, experiencias que pueden aportar las mujeres en todo lo que va a ser, y está siendo el proceso de negociación y ojalá transición a la democracia en Venezuela, y poner a las mujeres a la par de nuestros colegas varones en todo lo que tiene que ver con el proceso de democratización venezolano. Y añadiría, Gaby, en el punto un poco volviendo, cerrando con el tema de migrantes, que también desde la OEA, con la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, y la plataforma que atiende la migración venezolana basada en Panamá, hemos estado también empujando un proceso de fortalecimiento de liderazgos de mujeres en la diáspora venezolana, porque un estudio conducido por la OIM de organizaciones de la diáspora en todo el mundo confirmó que el 50% de los liderazgos de estas organizaciones son mujeres venezolanas migrantes, ¿verdad? Que hacen este trabajo día a día, siempre de forma voluntaria, porque tienen además sus trabajos que proveen por sí mismas y sus familias donde están, y tienen un rol protagónico súper importante en la atención de las necesidades de la diáspora venezolana en los países donde están, y hemos estado trabajando precisamente la semana que viene, tenemos un segundo conversatorio para fortalecer sus habilidades de liderazgo y fortalecer también sus conocimientos para poder apoyar a los venezolanos en la diáspora. Venezolanas echadas para adelante. Tú y yo lo podemos certificar. Así es, así es.
Son las declaraciones de Betilde Muñoz Pogosian, quien es la directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos y quien justamente ha estado a la bandera de esta grave denuncia de lo que sucede en esa selva del Darién, en esa frontera entre Panamá y Colombia, que es una de las vías hacia donde los migrantes escogen otras naciones del continente e incluso pasan para llegar finalmente acá a Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.